Muy bien, prosiguiendo con el tema 26, transmisibilidad de las obligaciones, extractado del texto 2695 preguntas y respuestas y obligaciones. Veamos primero el concepto. La transmisibilidad de las obligaciones es una situación jurídica en la que una relación obligacional pasa de un sujeto acreedor a otro o de un sujeto deudor a otro, sin sufrir modificación, alteración de ninguna naturaleza, ya sea en la parte activa o en la parte pasiva. La clasificación es por actos mortis causa o por actos intervivos. Veamos la transmisión activa o la llamada cesión de crédito. La transmisión activa o cesión de crédito es aquella forma de transmisibilidad de obligaciones en la que un derecho de crédito se transmite de un sujeto a otro sin que la obligación sufra transformación, alteración o modificación. Técnicamente es la cesio creditores o cesión de créditos. La cesión de crédito es un contrato bilateral con efectos triangulares, en virtud del cual un sujeto llamado técnicamente cedente transfiere a otro, denominado técnicamente cesionario, su derecho de crédito frente a un deudor llamado cedido. El 384 del Código Civil está estableciendo la aplicación legal. Dice a la letra, el acreedor, aún sin el consentimiento del deudor, puede transferir su crédito a título oneroso o gratuito, siempre que la transferencia no contradiga lo preceptuado por la ley o lo convenido por el deudor. Importante, no puede modificarse. La primera característica es que el nuevo acreedor llamado cesionario sustituye al antiguo acreedor llamado cedente y ocupa su misma situación y posición frente al deudor civil. Otra característica es que el derecho, el crédito o derecho de crédito permanece intacto sin sufrir modificación, alteración o transformación. El nuevo acreedor cesionario puede utilizar todas las acciones que protegen al crédito. Valen todas las garantías reales y personales prestadas por el deudor o por tercero. Valen los accesorios que protegían por otra parte al deudor original. El deudor puede oponerle al acreedor cesionario o nuevo acreedor todas las excepciones que podría haberle oponido al acreedor cedido. Es decir, todas aquellas que hubiera podido, para decirlo más claramente, oponerle, podrán ser opuestas a este nuevo acreedor. Obviamente, salvo las excepciones puramente personales. Los elementos de la cesión de crédito son el elemento subjetivo, el elemento objetivo y el elemento formal. Empecemos a analizar una por una. El objeto de la cesión de crédito está en las prestaciones. Le dije analizaremos uno por uno y ha pasado. El elemento subjetivo, las personas. El elemento objetivo es la prestación en sí. Y el elemento formal es el detalle de que tiene que ser esta cesión de crédito por escrito, requerir formalidades, no es de palabrita. El objeto de la cesión de crédito siempre son prestaciones. Normalmente prestaciones de dar traducidas en sumas de dinero o en cosas de cuerpo cierto y determinado. Podrán también ser prestaciones de hacer o no hacer. ¿Por qué no? Nada obsta a ello. Todas las prestaciones por el solo hecho de ser valorables en dinero implican una calidad de bienes y estas se pueden transmitir, por supuesto que sí. Efectos. Veamos los efectos primero entre las partes y posteriormente los efectos entre
Terceros, entre las partes prácticamente no hay ningún efecto. Se cambia un elemento subjetivo, pero la obligación sigue siendo la misma. Es más, todavía se podría buscar una ampliación de los plazos. ¿Por qué? Porque por principio no podemos perjudicar al deudor. Efectos frente a terceros, ya sea deudor cedido u otros terceros. La cesión de crédito puede quedar sin efecto en el caso de que antes que se le notifique o antes de que acepte el deudor, este paga al acreedor original y el cesionario no puede hacer nada, a no ser que pruebe que el cedido ya estaba en conocimiento de la cesión. Entonces se aplica la regla del que paga mal, paga dos veces. ¿Pueden darse esas situaciones? Por supuesto que sí, porque alguien tiene interés que le pague a él y no al acreedor original. Montón de razones pueden dar a esto, de índole personal y también de índole económica. Efectos entre las partes. Veamos un poco más adelante. Primero, el efecto fundamental es que el cesionario sustituye al cedente, de tal manera que el nuevo acreedor, que es el cesionario, entra en la relación obligatoria y sale de ella el cedente, a no ser que no haya transmitido la totalidad del crédito, sino solo una cuota aparte. Cuando le ha transferido una cuota aparte, ahí no hay una solidaridad activa, sino tan solo una mancomunidad activa. Cada cual va a cobrar la parte del crédito que le corresponde. Esto es muy importante. Solo mancomunidad. Segundo, se van a transmitir del cedente al cesionario el derecho de crédito en las mismas condiciones con las que se encontraba el crédito original. No se puede modificar, no se puede hacer más gravoso, no se puede alterar. Se van a pasar todas las acciones que protegían al crédito, ya sean ordinarias, ejecutivas, sumarias, precautorias, preparatorias, personales, cautelares, mobiliarias, inmobiliarias, en fin, todas, de acuerdo a la naturaleza del crédito. Tercero, se van a transmitir también las garantías reales o personales prestadas por el propio deudor o por terceros, sin necesidad de un nuevo consentimiento de los terceros que hayan dado en garantía bienes o hayan sido fiadores. ¿Por qué razón? Porque a ellos no les preocupa, no les fastidia. ¿Por qué? Porque se está manteniendo. Solamente es una cesión subjetiva. Objetivamente sigue siendo absolutamente lo mismo. Cuarto, se van a transmitir al nuevo acreedor cesionario los accesorios del crédito, cláusulas penales, arras, acuerdos convencionales accesorios al crédito. Otro efecto entre las partes. Quinto, el cedente no le garantiza al cesionario la solvencia del deudor cedido. Entonces, ¿por qué una persona quisiera que se le transmite esas obligaciones? Razones personales y económicas muchísimas. Pero lo cierto es que objetivamente la cesión de crédito se le da al deudor como está. Si es bueno, malo, regular o pésimo, ese es el riesgo que corre el cesionario. El crédito existe y hay una prestación. Y uno de los requisitos de la prestación de dar es que el derecho exista. Entonces, lo que sí le va a garantizar es la existencia del crédito. Pero nada más. No puede garantizar nada más. El artículo 392 y 393 del Código Civil, cuya lectura corre a vuestra cuenta, hablan de la responsabilidad de la cesión a título oneroso y la responsabilidad de la cesión a título gratuito. Y justamente se refiere a lo que acabo de indicar. Veamos unos efectos más frente a terceros, o de forma más extendida. Primero,
Para que la cesión de crédito sea oponible al deudor cedido, se tiene que lograr su consentimiento expreso o bien se le tiene que notificar con la cesión judicial o extrajudicialmente mediante carta notariada, ya sea por el cedente, por el cesionario o por ambos. Solo desde ese momento surgen efectos frente al deudor cedido. Solo a partir de ese momento el deudor no va a poder pagar el crédito al cedente, sino tiene que pagarle al cesionario, porque si le paga al cedente, nuevamente aplicamos quien paga mal paga dos veces. Esto está establecido con claridad en el artículo 389 del Código Civil, que lo vamos a leer in extenso para que no nos quede duda de ninguna naturaleza. Eficacia de la cesión respecto al deudor cedido. La cesión solo produce efectos contra el deudor cedido cuando ha sido aceptada por dicho deudor o cuando se le hubiera notificado con ella. Aquí hay una ambigüedad en la redacción, porque dice cuando ha sido aceptada o cuando se le hubiera notificado. Seguramente, el legislador ha pensado que es más prudente entender que cuando ha sido notificado, que cuando ha aceptado, porque podría no aceptar sin motivo y perjudicar esa cesión. ¿Por qué razón? Por un elemento subjetivo, que no me gusta la cara del cesionario, porque objetivamente es lo mismo, le pague a A o le pague a B, tiene que pagar la cantidad que estaba determinada. Pienso que la legislación tendría que haberse modificado, estableciendo de que evidentemente simplemente hay que notificarle. Segundo, el deudor cedido está ligado con el cesionario en las mismas condiciones en las que se encontraba el acreedor cedente, de tal forma que le va a poder plantear todas las excepciones que tengan que ver con la naturaleza del crédito. Las únicas excepciones que no va a poder plantear son personales del cedente, porque estas no se transmiten con el crédito. Si el crédito había prescrito, le planteará excepción de prescripción. Si había pagado, excepción de pago. Si había compensado, excepción de compensación. Si había novado, lo mismo. Si había hecho una litis pendente, igual. En fin, todos los casos. Todos los casos. ¿Por qué razón? Porque la ley establece de que el elemento subjetivo toma la cesión con esos riesgos. Efectos frente a otros terceros. Primero, para que se produzca efectos frente a otros terceros tiene que cumplirse la misma condición, el mismo requisito, que, reitero aquí, que el cedido haya aceptado, se le haya notificado. Yo opto que es mucho más prudente con que se le haya notificado a que con que haya aceptado. Sin ese requisito tampoco hay efectos a favor o en contra. Así como se vende una cosa a dos o tres personas, así también puede aparecer un cedente cediendo a otros. Entonces, si hay dos o más cesionarios, ese acreedor tiene la calidad de cesionario. Y no hay problema, lo puede hacer de ningún problema. El artículo 390, eficacia de la cesión respecto a terceros, indica que primero, si hay diversos cesionarios sucesivos del mismo crédito, tiene prioridad el primero que ha notificado la cesión al deudor o que ha obtenido primeramente su aceptación, por acto de fecha cierta, sin ser preciso tener en cuenta la fecha de la cesión. Segundo, la misma regla se aplica en el caso de que el crédito sea dado en usufructo o constituido en prenda. Nuevamente se reitera, a mi juicio, ese vicio de notificar o pedir su aquiescencia. Reitero, creo que es simplemente la notificación la que debería primar.
Clases de cesión de crédito. Hay convencional, legal y judicial, a las cuales cuya descripción la hemos abordado en distintas materias o en distintos capítulos de esta materia. Transmisión o transmisibilidad pasiva. Asunción de deuda. Esta es la típica. Hay otras. Hay 3 clases de asunción, es decir, esto es el género, la especie, veamos. Primero, delegación, expromisión y responsabilidad por tercero. Veamos qué es la delegación. En la delegación se requiere la voluntad del antiguo deudor delegante, del acreedor delegatario, del deudor o nuevo deudor delegado. Las clases son 2, perfecta o novativa e imperfecta o acumulativa. Veamos la primera, la perfecta o novativa. Esta se da cuando el delegatario acreedor acepta expresamente o por escrito al delegante, antiguo deudor. Por eso recibe el nombre de novativa, porque nace un nuevo vínculo entre el nuevo deudor delegado y el acreedor delegatario. En cambio, la delegación imperfecta o acumulativa es el contrato, en el cual a tiempo de que el deudor delegante le asigna al delegatario acreedor un nuevo deudor delegado, el acreedor delegatario no libera al deudor original y se limita a aceptar al nuevo deudor. ¿Qué pasa con esto? Por esto transforma al nuevo deudor en deudor principal y al antiguo deudor en deudor subsidiario, no codeudor, sino subsidiario, una especie de fiador. De tal manera que si no paga el nuevo deudor delegado, podrá recaer sobre el antiguo deudor delegante, pero solo cuando el deudor no pague o se establezca su insolvencia. Los efectos de la delegación perfecta o liberatoria son, primero, como es novativa, el vínculo entre el delegante y el delegatario se rompe. Ha surgido un nuevo vínculo entre el delegado y el delegatario. Las garantías, los accesorios del anterior vínculo desaparecen. Claro, igual que la novación. Ya no se puede hacer valer esas garantías, esas acciones, a no ser que contractualmente se mantenga, se acuerde, se convenga de que se mantienen esas garantías. Pero, si no se dice nada, desaparece. Es una novación. Tendremos que ir a buscar a nuevos garantes y ver si ellos se avienen a garantizar. Otro efecto. El nuevo deudor delegado le va a oponer al delegado acreedor solo las excepciones personales que él con su vínculo contrajo. Nunca las excepciones que tenía el delegante con el delegatario. El antiguo deudor con el acreedor. Revocatoria. El delegante puede revocar la delegación antes que el delegado cumpla con la prestación frente al delegatario. Es decir, que el antiguo deudor puede revocar pagando o bien declarando expresamente que se revoca la obligación, porque la delegación significa que el deudor le asigna a su acreedor un nuevo deudor, como él ha asignado. Él dice, este nuevo deudor va a pagar, por eso él tiene la facultad de revocar. Caso en que el delegado se vuelve insolvente. El crédito no se vive si el delegado se vuelve insolvente. Si el delegado nuevo o nuevo deudor se vuelve insolvente después de la delegación, ya es conducta culposa del delegatario. El delegado anterior o el deudor anterior no tienen ninguna responsabilidad.
El artículo 401 del Código Civil habla claramente de eso cuando dice insolvencia del nuevo deudor. Primero, si el delegado se ha vuelto insolvente, el acreedor no tiene acción contra el deudor originario, si antes lo había liberado, a no ser que haya hecho expresa reserva de interponer en tal caso su acción. Tercero, sin embargo, si el delegado era insolvente a tiempo de haber asumido la deuda frente al acreedor, el deudor originario no queda liberado. Fíjense cuán importante es redactar un buen contrato y buscar en la medida de las posibilidades que estén estas figuras claramente determinadas. Porque si no es un problema tremendo, ¿no es cierto? No se va a poder cobrar a nadie y todos van a estar buscando quién pague. El 403 habla de la deuda que renace. Cuando se declara nula o es anulada la obligación asumida por el nuevo deudor, habiendo ya el acreedor liberado al deudor originario, la deuda de éste renace, pero el acreedor no puede valerse de las garantías prestadas por terceros. Claro que sí. Por supuesto que sí, porque en el fondo hemos dicho muchas veces que el Código Civil defiende el capital. Es un Código Civil pro-capitalista. Guste o no guste, hay muchísima evidencia en nuestro código al respecto y definitivamente es así. Y no solo es nuestro código, sino básicamente todos los códigos del área tienen esa tónica, esa idea, la defensa del capital. Expromisión. La palabra expromisión viene del vocablo romano expromitio, que básicamente no tenía una traducción específica. Se entendía por la expromisión que un tercero voluntaria y espontáneamente, sin el consentimiento del deudor, asume una obligación frente a otro sujeto llamado expromitente. Aquí hay tres sujetos: expromitente, expromisario y deudor. El artículo 398 tiene como nomen juris expromisión y dice: el tercero que, sin delegación del deudor, asume la deuda de éste, queda obligado solidariamente con él, a menos que el acreedor libere expresamente al deudor originario. Las clases de la expromisión son la llamada perfecta o liberatoria. ¿Cuál es esta? Es cuando se celebra un contrato entre el tercero y el acreedor. Perdón, entre el tercero y el acreedor, entre el expromitente y el expromisor, para hablarlo técnicamente, por el cual el acreedor libera al deudor y acepta a un tercero como nuevo deudor. Este tercero es el expromisor. Este expromisor asume la obligación. Este tercero no fue delegado, no fue encargado, por lo tanto debe ser una persona capaz de obrar, capaz de obligarse, no incapaz, enfermo mental o menor de edad. Y obviamente estará pues la diligencia del acreedor, que verá si tiene solvencia. La otra clase de expromisión es la imperfecta o solidaria. Cuando el expromitente, en lugar de liberar al deudor, acepta a un nuevo deudor sin liberar al otro deudor, de tal manera que el deudor originario y el tercero se convierten en codeudores solidarios. Los efectos. Cuando se trata de una expromisión imperfecta o solidaria, se aplican todos los efectos de la solidaridad pasiva, con la unidad de objeto con pluralidad de vínculos. La única forma es que el tercero se libere, es que ese contrato quede nulo.
Si queda nulo es la única forma que el tercero se libere. No hay otra. Nulo o anulable, ¿no? Y se puede exigir a cualquiera de ellos el cumplimiento total y el pago que haga uno de ellos libera al otro. En cambio, cuando la expromisión es perfecta y liberatoria, se rompe el vínculo obligacional entre el deudor originario y el acreedor y surge un nuevo vínculo entre el tercero y el acreedor. Por lo tanto, las garantías, los accesorios del crédito anterior desaparecen. Otra clase de esta transmisibilidad es la responsabilidad por tercero. Veamos su concepto. La responsabilidad por tercero es un contrato bilateral que termina siendo plurilateral, celebrado entre el tercero, nuevo deudor, y el deudor original, al cual luego de enterarse se adhiere el acreedor. El artículo 400 dice responsabilidad de un tercero. Nos interesa el parágrafo primero, que es el que voy a leer. Si existe convenio entre el deudor y un tercero para que éste asuma la deuda de otro y el acreedor se adhiere al convenio, la adhesión vuelve irrevocable lo estipulado a su favor. Las clases de la responsabilidad por tercero son, primero, perfecta o imperfecta. Es perfecta si el contrato establece que el deudor original se libera y ese contrato se adhiere al acreedor. Y es imperfecta cuando en el contrato se pacta que el deudor no se libera y se va a mantener en la relación obligatoria. Y aún así el acreedor se adhiere. Obviamente al acreedor le interesa tener más de una persona, más de un deudor, por seguridad. Por seguridad. Los efectos son que en el primer caso, perfecta liberatoria, el deudor originario sale de la relación obligatoria y el tercero nuevo deudor solo puede oponer las excepciones, no del contrato de la deuda anterior, sino las propias de este contrato. Y en la otra hemos visto que se queda con la posibilidad de tener a dos personas a quien cobrarles. Con esto hemos terminado el tema 26, que es transmisibilidad de las obligaciones, y reiterando la disculpa por la meteórica intervención, aún así hemos estado 28 minutos, les agradezco mucho y pasamos de inmediato a otro tema.